Bueno, bienvenidos a esta segunda mesa de debate. Estamos en un momento en el que las cosas suceden a toda velocidad, a tanta que no hay casi tiempo para pararse a pensar. La ciudadanía exige liderazgos claros, los quiere aquí y ahora, liderazgos creíbles, cercanos, de carne y hueso, sin filtros y sin maquillajes. Es por ello que en estos momentos, más que nunca, hay que estar en los lugares en los que suceden las cosas. Pisar el terreno es una exigencia más de la política contemporánea. Bajarse del coche oficial más allá del sentido estricto de su significado. Se valora lo auténtico por encima de lo fabricado. En definitiva, se trata de construir una democracia con más participación sin que la ciudadanía se sienta manipulada. Toca dejar atrás ese marxismo de Groucho, ese de estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. Abrimos ya la segunda mesa de debate. Toca debatir acerca de los retos y desafíos del siglo XXI, construyendo entre todos la España del futuro. Me acompañan Victoria Prego, colega de profesión, maestra de periodistas, actualmente adjunta al director en El Independiente. Eduardo Serra, ministro de Defensa entre los años 96 y 2000 en el primer gobierno de Aznar, desempeñó también importantes cargos en el gobierno de Felipe González y actualmente es presidente de Digitales. José Manuel Otero, ministro de la Presidencia entre 1977 y 1979 y ministro de Educación entre 1979 y 1980. Nicolás Redondo Terreros, también con una larga trayectoria en el Partido Socialista del País Vasco, actualmente presidente de la Fundación para la Libertad. Modera esta mesa nuestro querido Antonio Garrigues Walker, presidente de la Fundación Garrigues, presidente de honor de Garrigues Abogados. Siempre es un lujo contar con él en cualquier mesa de debate. Antonio, cuando quieras, ¿cuál es ese reto? Vamos a empezar con una línea maestra de a lo que se enfrenta España y después ya abordamos los matices. Muy buenos días. Decía que teníamos 2 horas para los retos y desafíos de la sociedad civil. Si con estos ponentes no somos capaces de resolver todos los retos y desafíos de la sociedad civil, yo creo que Aldo Olcese debe ya renunciar definitivamente a organizar más congresos sobre la sociedad civil. No se oye. Ah, no, que seguirás con el tema, no pase lo que pase, ¿no? Bueno. El tema de verdad es que es importante y tiene que ver, en definitiva, con la calidad democrática. La calidad democrática está directamente relacionada con la calidad de la sociedad civil y todo el mundo acepta que la participación de la sociedad civil en las sociedades latinas en su conjunto es menor que en otras sociedades, como en concreto la sociedad anglosajona. Y eso es así, ¿verdad? Y luego también es verdad que la participación femenina, la participación de la mujer en la sociedad civil es menor que la de los hombres. Y eso también es malo, eso también es falta ahí una labor de inclusión y de diversidad de la sociedad, de la mujer en la sociedad civil. Y bueno, vamos a tratar el tema con toda virulencia y con toda agresividad, porque, insisto, hay que reconocer que en España la sociedad civil no cumple todavía el papel que debería cumplir, ¿no? Y por eso hemos hablado de retos y desafíos. Yo no sé cuál era el orden de... Alfabético. ¿Vosotros lo sabéis? Por orden alfabético. Para orden alfabético. Vamos a ver ahora. Tú, Nicolás, vas muy atrás. Pero parece lo que queremos. A ver, los otros dos. El orden alfabético. Empezamos por ti. Tú eres la O. No, soy la O. Después. Eduardo no va primero, ¿no? Empezamos por ti. ¿Te parece bien o no? Sí, ¿por qué no? Pues venga. 5 minutos. Pero ¿qué quieres que digamos? Lo que quiero que digáis. Ay, señor. Primero tenéis que agradecerme a mí la presidencia, hacer un elogio de mi persona y luego, pues, no sé, lo que queráis. El título es Retos y desafíos de la sociedad civil. ¿Cómo está la sociedad civil en España? Entonces, el tema te lo sabes bien. Sí. ¿Cuánto tiempo me das? Vamos a darnos
5 minutos, que siempre son 7, 5 minutos, y después habrá un diálogo entre los ponentes y después daremos, como es lógico, la palabra a cualquier persona del público para que exprese su opinión. ¿Te parece bien eso o no? Sí, sí, sí. Tienes 5 minutos. Además me han dado unas papelas en donde ponen, te quedan 3 minutos, te queda 1 minuto, tal, para que... Y luego la roja ya. Vamos a ello. Bien, pues muchas gracias por darme la palabra, y para hablar en 5 minutos, que pueden ser 7, los retos de la sociedad civil. Yo creo se pueden hablar de muchas cosas. A mí me gustaría decir que debemos ser conscientes de que estamos concluyendo un ciclo de la cultura. Estamos en la fase final de un ciclo de la cultura y creo que próximos a pasar a otra nueva. Sé que los humanos somos orgullosos y pensamos que nosotros podemos hacer el mundo, y no. O sea, cuando nosotros nacimos el mundo existía hacía muchísimo tiempo. Y tanto el cosmos, la naturaleza, como la sociedad, resulta que funciona en ciclos retornantes hacia lo contrario del anterior ciclo. Hay una época en la que nos cansamos de disfrutar del arte clásico, lineal, suave, sereno, etcétera, etcétera, y entramos todos en el arte barroco, explosivo. Bien, en lo político naturalmente pasa lo mismo. Yo denomino, bueno, no es una denominación mía, a los ciclos los clasifico en apolíneos y dionisíacos. Los apolíneos, para entendernos, en su vertiente positiva se caracterizan por tender a la libertad, la democracia, la igualdad, la serenidad, la paz, el pragmatismo, y en sus vertientes negativas el hedonismo, la indiferencia, la mediocridad, la corrupción. Los ciclos dionisíacos, en lo positivo, cultivan la jerarquía, el mérito, el esfuerzo, los ideales, la autoridad. En lo negativo es el belicismo, es el irracionalismo, es el autoritarismo, es el desprecio de la compasión. Sería terrible que no existieran estos ciclos retornantes, porque entonces, cuando predomina la autoridad, la libertad habría desaparecido, o a la inversa. Es muy conveniente que vuelvan a poder aparecer aquellos valores que en un determinado momento casi han desaparecido. Y el problema estriba en que al final de un ciclo podemos pasar al otro con un ansia de una cierta revancha, con un deseo de cambio demasiado importante, como nos pasó cuando iniciamos el ciclo dionisíaco en Occidente en la primera mitad del siglo XX. En España podíamos habernos conformado con Antonio Maura, pero no nos conformamos con Antonio Maura. Fuimos a Largo Caballero, el Lenin español. En Alemania podían haberse conformado con von Papen y no se conformaron con von Papen, fueron a Hitler. Y por eso, en la primera mitad del 20, yo creo que solo 2 naciones significativas en Europa, Suiza y el Reino Unido, no han vivido en dictadura. Todas las demás naciones de las que merece la pena hablar, todas las demás vivieron en dictaduras. Bien, después de este preámbulo, lo que quiero decir es que estamos concluyendo el ciclo apolíneo que empezamos al final de la Segunda Guerra Mundial. Hemos entrado, yo lo he publicado ya en un libro hace 12 años, hemos entrado en lo impositivo. Estamos volviendo a lo impositivo, como si estuviéramos empezando el siglo XX. Nos cerramos los ojos
diciendo que esto de lo impositivo son los partidos populistas y tal, es engañarnos, porque naturalmente esos partidos reciben el apoyo de millones de ciudadanos que ya no están en la línea de nuestras democracias clásicas. Y entonces yo podría hablarles a ustedes de muchos elementos que demuestran que hemos vuelto a lo impositivo, muchísimos, en todo Occidente, en toda Europa, por ejemplo, hemos vuelto a los delitos de opinión que creíamos que habían desaparecido después de Galileo en el siglo XVII. Estamos ya otra vez en los delitos de opinión. Si alguno de ustedes, por ejemplo, piensa que la matanza de los armenios después de la Primera Guerra Mundial, bueno, fue la consecuencia de una guerra, pero que no es un genocidio, que no hubo voluntad de genocidio, yo le recomiendo que tenga cuidado cuando pase los Pirineos, porque en Francia se acaba de decir que negar que ha existido el genocidio armenio es un delito. Es un delito. Bueno, podría ponerles otros casos. Existe en toda Europa el delito del negacionismo. En España, el llamado Código Penal de la Democracia introdujo el delito de negacionismo. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional dijo qué barbaridad es esta, pero probablemente es de los pocos países de Europa donde hay una sentencia que dice qué barbaridad es esto, el puro delito de opinión. Bueno, y como esto hay mucho, solo les voy a decir, porque el moderador ya me sacó la tarjeta, que hay muchos casos de vuelta a lo impositivo en España. Cuando murió el general Franco vivíamos en una etapa apolínea de la cultura y fuimos capaces de hacer un régimen nuevo por consenso, la primera constitución por consenso que hubo en España, y sobre todo pudimos hacer un pacto de reconciliación. Bueno, ustedes saben que empezamos el siglo XXI y ya ni hay consenso ni hay reconciliación, ya estamos en lo contrario. Bien, por ahí podía seguir hablándoles a ustedes de tesis impositivas contra las que no podemos, es muy difícil hablar, solo se puede hablar en contra de la Constitución. Contra la Constitución sí se montan mesas de diálogo a ver cómo nos cargamos la Constitución, y no estoy criticando a la izquierda gobernante porque el otro partido anteriormente gobernante no montó mesas para cargarse la Constitución, pero dijo vengan ustedes al Congreso y discutimos de cómo nos cargamos a la Constitución. Bien, pues eso ya se puede discutir de todo, menos de los pactos entre los partidos. Ahí pues no lo discutimos. Bien. Estupendo. Muchas gracias. Gracias a ti. Corte, señor moderador. Después de un largo estudio he llegado que por orden alfabético, Victoria, te toca a ti. Adelante. Buenos días. Yo creo que este congreso está convocado como hijo de la preocupación por el abandono de la centralidad que nos ha conducido desde el año 75 hasta aquí, con éxito evidente, éxito de político, económico y de bienestar social. Es decir, el progreso español, de la sociedad española, de esa sociedad civil. Yo siempre le digo a Aldo, pero ¿por qué llamáis sociedad civil? ¿Qué otra sociedad hay? La sociedad militar, la sociedad eclesiástica, pero él dice, este es un término comúnmente aceptado y por lo tanto sociedad civil. Pues bueno, adelante. La sociedad española ha experimentado, yo creo que el mayor
progreso que nunca se dio en toda su historia. En términos, claro, en los términos contemporáneos, digo, en términos de libertades públicas, de derechos, de bienestar social y también de progreso económico. Y ahora yo creo que existe, y esta me parece a mí que es la razón de la convocatoria de este Congreso, la preocupación por el abandono de esa centralidad, porque efectivamente, como decía ayer Felipe González y Aznar, que coincidían en bastantes cosas, lo cual es significativo, esa centralidad está siendo poco a poco abandonada por los partidos políticos que están situándose, polarizándose en los extremos. Y ellos dicen, y yo también digo, que creo, pero no estoy segura, de que la sociedad española sigue en sus opciones políticas o de estilo de vida instalada en la centralidad, no en los gustos, porque naturalmente si vemos lo que a la sociedad española le gusta ver en la televisión, nos quedamos, yo me quedo completamente perpleja. Es decir, lo que le gusta es el porno duro, entendido por porno no lo tradicional, sino lo contemporáneo. Lo que le gusta es la sangre, los cuernos, el programa más visto ahora se llama Isla de las Tentaciones, que yo no he visto nunca, pero creo que consiste en que hay unas parejas, unos grupos de chicas y unos grupos de chicos que están casados y otro grupo de individuos e individuas cuya función consiste en romper esa pareja. Bueno, esto es el éxito mundial en esta tal. Entonces se pegan, lloran, se separan, tal. Por lo tanto, la sociedad española parece que está instalada en la centralidad, de lo cual tampoco estoy segura. ¿Por qué? Por dos razones. La sociedad española ha sido históricamente, estoy hablando de siglos, una sociedad pasiva, yo creo que con gusto por el sometimiento, o extraordinariamente beligerante. Es decir, es una sociedad, ¿estás de acuerdo? Una sociedad que cuando se mueve, cuando se ha movido, hacemos una excepción del periodo de los últimos 40 años, cuando se ha movido para matarse. Es decir, que era una sociedad que, como dice mi hermano Adolfo, que un día va detrás del cura con la vela puesta en la procesión y al día siguiente tira al cura por la ventana. Entonces, es una sociedad que ha aprendido, digo creo porque no estoy segura de esto, creo que ha aprendido a instalarse en la centralidad, porque eso le ha dado el bienestar social y económico que nunca tuvo. Digo creo porque resulta, primero, que en estas asambleas donde estamos ahora mismo hay poquísimos jóvenes, y yo no sé exactamente en qué posición están los jóvenes, digo los jóvenes de 50 años para abajo, no de 25, no. Es que ahora son jóvenes casi todos hasta los 50. Pero bueno, es decir, ese sector de la población yo no estoy segura de que esté instalada en la centralidad, porque si no, alguien debería explicarme por qué partidos de los extremos del espectro político tienen tanto éxito creciente, y por qué los líderes políticos, estoy hablando ahora mismo del líder de tu partido, querido, lo siento. No sientes nada. Está desarrollando una trayectoria que es, en mi opinión, claramente peligrosa. No estoy hablando solamente de las negociaciones con los catalanes, estoy hablando de la ley de memoria histórica, de la modificación de los códigos, de esa especie de persecución feroz a todo aquel que discrepe de lo que ahora es políticamente correcto,
vamos a ver, el caso de Plácido Domingo es un hecho. Este hombre ha acabado su carrera artística y es un magnífico tenor, ahora barítono, creo, pero ha acabado su carrera artística. Aquella mujer que diga algo que se separe mínimamente de la nueva ortodoxia es perseguida, insultada, acosada y desacreditada. En la Ley de Memoria Histórica, decía ayer Fernando Suárez, se incorpora la prohibición con sanción penal de hacer juicios favorables a la obra de Francisco Franco, sea en los términos que sea. Por lo tanto, gracias, la idea, que es lo que yo quiero decir, de que la sociedad española está instalada en la centralidad, creo que es una idea que está a punto de morir. Nada más. Que sepas, Victoria, que de todos los presentes aquí tampoco nadie ha visto La Isla de las Tentaciones, ¿eh? No, claro. Nadie la ha visto, tú tampoco. Pero es el programa de mayor éxito de la radio y televisión del Nacional. Nicolás, te toca. Me toca. Saben ustedes que, primero, agradecer la invitación. Es un placer estar aquí y es un honor compartir mesa con quien comparto en este momento, ¿no? Es una mesa de debate. Saben, para hacer una introducción que les permita conocerme, y si no se lo digo, que yo suelo preparar muy minuciosamente los actos, como bien sabe Victoria, que me ha visto en alguna ocasión. Pero sucede que según van interviniendo los que me preceden, termino desechando lo que había preparado y relacionándome con lo que ellos han dicho, porque muchas veces me permiten engarzar ideas muy interesantes. Yo he estado en contra estos últimos años de esta diferencia que establecían los jóvenes políticos, los nuevos políticos, hablando de la nueva y de la vieja política. Eran políticos, además, sinceramente pienso, que no habían leído la famosa conferencia de Ortega y Gasset, que se habían quedado sencillamente en el título de la conferencia. Aún así, la conferencia tiene muchos defectos, a mi juicio, siendo una montaña intelectual Ortega y Gasset, y a alguno de esos defectos me referiré luego, pero exactamente yo hablaría no de la nueva o la vieja política, sino de la buena o la mala política, la política con mayúsculas o la política con minúsculas, y también podría hablar, y es a lo que se refiere probablemente el título de este debate, a la necesidad, eso sí, de establecer nuevas formas de hacer política, que es distinto a la nueva o la vieja política. Y esto me relaciona con el pensamiento de mi amigo Otero Novas, aunque probablemente discrepemos. En el mundo católico, cristiano, existe un concepto, él lo conocerá mucho mejor que yo, desde luego, que es el de la dispensación, que se puede entender como un periodo de tiempo en el que se tiene una determinada relación con lo divino. Mark Lilla, el liberal americano, que hace una profunda crítica del Partido Demócrata, utiliza este concepto, el de la dispensación, que tiene su virtualidad en lo teológico, lo utiliza para la vida política. Y viene a decir que estamos en una nueva dispensación, que estamos en una época en la que es imprescindible darse cuenta que las formas de hacer política han cambiado irremediablemente. ¿Por qué han cambiado? Porque no es... Siempre hablamos de la sociedad civil, efectivamente, la sociedad civil parece que está enferma, pero siempre está ahí. Pero no, en realidad de lo que podíamos hablar es de la crisis de la democracia social liberal. Podemos hablar, como hablaba Ortega, de lo que nos sucedía a los españoles, y lo tintaba muy de negro, muy oscuro, teniendo en cuenta que unos meses después íbamos a tener
una gran guerra que cambiaba todo el continente, que por lo tanto, si España estaba mal, no estaban mucho mejor los países que se fueron a una primera guerra mundial. Y ese es uno de los problemas que, a mi juicio, tenemos los españoles, que hacemos análisis muy ensimismados en nuestros conflictos. Mire, poseemos una especie de pesimismo coqueto. Nosotros tenemos muchos problemas, no los sabemos solucionar, somos los únicos que tenemos problemas. No es verdad. Nuestros problemas, que son de carácter nacional, claro está, son la expresión de la crisis de la democracia social liberal. Y si ustedes se van a Francia, se dan cuenta que Macron ha sustituido a la izquierda y a la derecha, y que la alternativa a Macron es la extrema derecha. Y si ustedes se van a Gran Bretaña, ese país extraordinario, ahí eso lo decía en el siglo XXI, capaz de armonizar la tradición y el futuro, ese país que Salvador de Madariaga se pasó toda la vida alabándolo, pues ese país ha decidido marcharse de la mayor aventura de la historia, que es la unión pacífica de muchos países y en libertad, que se llama la Unión Europea. Y si nos vamos a Estados Unidos, vemos como quien ganó las anteriores elecciones fue Trump, pero ahora probablemente Trump tenga que competir electoralmente con Sanders, otro personaje pintoresco. Y si nos vamos a Italia, ¿qué quiere que le diga? Y si nos vamos a otro, ¿eso qué significa? Que de una forma muy local, muy nacional, la crisis de las democracias social liberales las tenemos todos. Y en la nuestra, pues aparece por los elementos tradicionales e históricos que tenemos, que son, efectivamente, la polarización, el bloquismo, el trincherismo y los problemas identitarios o territoriales. De esta forma desordenada, estoy convencido que al final, a la 1:00 llegaremos a un cierto orden. Termino ya. Gracias. Pues nos queda Eduardo Serra, que ha hablado mucho de la sociedad civil y que se ha dedicado a cómo potenciarla. Eduardo. Muchas gracias, buenos días. Quiero agradecer y felicitar a Aldo, porque esto es una prueba de su poder de convocatoria y creo que también de la importancia de la sociedad civil. Victoria ha hablado de la sociedad y de la sociedad civil. Lo que yo aprendí, la sociedad civil es toda la sociedad menos la clase política. Entonces, cuando en un país se vive una ampulosidad, una injerencia de la política, de la clase política, en todas las facetas de la vida cotidiana, pues lo normal es que la sociedad civil resurja. Hay un concepto jurídico que viene bien. La sociedad civil, oiga, que nosotros somos los dueños y los políticos son los representantes. Y aquí parece, y ha aparecido muchas veces en la historia, que los políticos son los que mandan y la sociedad la que obedece. Y yo creo que eso es una perversión. Los políticos, como dice la ciencia política, son los que nos representan. Dicho esto, yo creo que una de las causas de esta afluencia es que empieza a pasar que los políticos no nos representan o nos representan mal. Yo creo que habría que hacer un diagnóstico de por qué pasa eso. Se ha hablado de que es una época de cambio. Una vez le preguntaron a Leonardo en el Renacimiento, a Leonardo da Vinci, que era también una época de cambio, maestro, hay muchos cambios en esta época, y dijo, no señor, esto no es una época de cambios, es un cambio de época, y quizá estamos viviendo un cambio de época, y quizá algunas de las cosas nuevas que no nos gustan, especialmente a los que peinamos canas, pues son de alguna manera irremediables. Un cambio de época quiere decir, entre otras cosas, que los paradigmas cambian. Cuando yo era joven, el paradigma era la igualdad ante la ley. Todos debíamos ser iguales ante la ley. El paradigma que viene es que al que sea desigual porque es inferior hay que subirle.
Y entonces ya no es una igualdad formal, es una igualdad material. Y entonces, ante un brillante estudiante que ha tenido posibilidad de estudiar fuera de España y que sabe idiomas y quiere ser diplomático, y un estudiante hijo de una inmigrante, madre soltera, que ha estudiado a duras penas con los 20 años un idioma extranjero, hay que preferir a este porque tiene más mérito, aunque hable peor inglés y aunque vaya a hacer peor su función. Son dos paradigmas. No entro a decir cuál es mejor y cuál es peor, pero eso es una de las cosas que nos está, a mi modo de ver, que nos está pasando. Otra de las cosas, se dice la centralidad o la falta de centralidad. Aquí vivimos, bien o mal, lo inventaron estos señores y yo les felicito, un bipartidismo. Se llamaba imperfecto porque estaban los nacionalistas y tal, pero era un bipartidismo. ¿Qué quería decir? Que el partido de la derecha tenía que quitarle los votos al partido de la izquierda y el partido de la izquierda tenía que quitarle votos al partido de la derecha. Luego, ¿dónde iban todos? Al centro. Y alguien hizo una expresión feliz del caladero de votos, es el centro. Ahora, yo creo que por razones generacionales, hay 4 partidos, básicamente, o 5, da igual. Cada uno de esos partidos grandes, hablando en plata, PSOE y PP, ¿a quién le quieren quitar votos? ¿Al de enfrente? No, quieren quitar votos al del extremo. El PSOE a Podemos y el PP pues a Vox. Y entonces, ¿qué pasa? Se extrema el discurso, se radicaliza el discurso. Yo creo que esta es una de las cosas que explican, justifican Hubo un libro en el 86 que se llamó El retorno de la sociedad civil. Yo creo que el programa nos dice que veamos cuáles son los retos. Yo creo que, muy sintéticamente, a lo mejor luego hay tiempo de desarrollarlos, tenemos un reto de cohesión interna y de salir fuera. Se ha hablado de Europa, habrá que hablar más, pero ayer leía un libro de un extraordinario tratadista actual norteamericano que entiende que Europa se ha disuelto y lo que empieza a aparecer en el mundo es lo que llama la isla mundial, Eurasia, África, China y los extremos del Índico se están tocando y nosotros sin enterarnos. Nosotros seguimos mirándonos al ombligo de Europa y yo creo que ese es un reto que debemos superar. Segundo, la tecnología. El mundo estamos empezando a vivir una revolución tecnológica. Eso quiere decir que hay que hacer una revolución en nuestra educación. No sé si religión o educación para la ciudadanía, que lo resuelvan, pero que nuestros hijos sepan manejar el mundo de las tecnologías. Y tercero, que se habla poco, tenemos un problema gravísimo demográfico. España, cuando estudiábamos, era el país que tenía más índice de natalidad de Europa. Hoy somos el país con el peor del mundo. Bueno, ¿cuándo oímos hablar de estos problemas? Oímos hablar de si hay que abrir las tumbas en las cunetas, oímos hablar de memoria histórica. Coño, hablemos del futuro, que es donde van a vivir nuestros hijos. No podemos seguir mirándonos en el ombligo hacia atrás. De manera que, en resumen, hay que abrirse y hay que mirar al futuro. Muy bien. Victoria me ha pedido que pida disculpas por su frase de que ve poca gente joven. Yo no he pedido disculpas. Está claro que no es así. En fin, No, es evidente. está absolutamente claro que Somos todos unos niños. hay mucha gente joven. ¿Eh? Ahora llega el momento de discrepar, que es la parte bonita y divertida de la vida, ¿no? De modo que yo me encantaría que discreparais entre vosotros lo más posible y Victoria está dispuesta a discrepar, a toda velocidad. No, discrepar no se trata de discrepar, estoy de acuerdo básicamente con todo lo que has dicho. Lo que digo es que, independientemente de que miremos hacia afuera, es buenísimo que nos miremos el ombligo, porque este es un país que arrastra una historia muy amarga, muy difícil, muy sangrienta, y yo tengo la sensación, y me preocupa, de que estamos volviendo a recuperar el talante persecutorio
Y lo veo en las relaciones sociales, en las relaciones en los planteamientos que se ven en la calle, en la sociedad, en los medios de comunicación. Es decir, hay de nuevo la inclinación a considerar a los buenos y a los malos. Este que es ortodoxo, adelante, y este que es heterodoxo hay que perseguirle, hay que desacreditarle y, si se puede, hay que expulsarle de la vida civil. Es decir, a mí esto me preocupa. Por lo tanto, mirarnos el ombligo no me parece nada, no me parece ninguna pérdida de tiempo, habida cuenta de dónde venimos, que afortunadamente hemos llegado a un espacio, yo creo que admirable, de reconciliación, de recuperación, que ha durado 40 años, pero que yo temo que estemos perdiendo. Y como nuestra historia es brutal, lo que me da miedo es que regresemos a las viejas costumbres. Y yo veo en la sociedad española esa inclinación, porque es evidente que cuando la sociedad, que yo digo sociedad porque me gusta, en lugar de decir sociedad civil, cuando la sociedad se manifiesta de una manera evidente, que es electoralmente, pues sus votos van a partidos que no necesariamente están en la centralidad, en la moderación y en la voluntad de encuentro y de pacto. No es así. A mí lo que me preocupa es que esta sociedad nuestra haya olvidado, desconozca, porque haya olvidado, no es que haya olvidado, es que no lo sabe, sobre todo los jóvenes, cuál es la historia de España, que es una historia terrible, y como lo desconocen, yo creo que estamos volviendo, existe el peligro, no quiero ser catastrofista, corremos el riesgo de recuperar nuestros viejos modos. Y eso me preocupa, sobre todo, insisto, porque la preocupación por la centralidad y por el papel de la sociedad civil afecta a ustedes y a nosotros, y que ninguno de nosotros, o casi ninguno, yo no sé, alguno, cumple ya los 50 años. ¿Y qué pasa con los que para atrás, que son los que van a dirigir este país? Pues a mí creo que el panorama es sintomático y muy preocupante. ¿Tú conoces, Victoria, algún país que no tenga una historia terrible? Ya, pero es que la nuestra es de enfrentarnos los unos con los otros. Bueno, se han enfrentado en otros países también, ¿eh? No, pero no es lo mismo. Hasta en Estados Unidos se han enfrentado unos con otros, ¿eh? Pero míralos ahora. A menos que no. Electoralmente no. Nosotros nos hemos matado repetidamente. Y ellos también se han matado, ¿eh? No creas tú que nos han matado. Una vez. No eran palabritas, es que tenían... Desde Cromwell aquí, en Inglaterra no ha pasado. Es decir, de la Revolución Francesa acá no ha vuelto a pasar. Nosotros hemos estado hasta antes de ayer matándonos. Por eso digo... Sí. Y dices que no quieres ser pesimista, no. Decía... Antes de ayer... Bueno... Decía... Perdón. Decía... Solamente si es para discrepar, ¿eh? Sí, para discrepar. Decía Américo Castro que España tenía una historia poco canónica. Y eso es verdad. Sin dramatizar, la historia de nuestro país es peculiar. Menos los últimos 40 años. Menos los últimos 40 años. Es una excepción. Es más, lo comentaba ayer y lo digo hoy. La lucha de los que hicieron la transición era para ir en contra de aquel eslogan que decía España era diferente. Todo el esfuerzo que hizo la derecha, la izquierda, los sindicalistas, los empresarios, era para demostrar que España era igual que el resto de los países de nuestro entorno. Y está empezando a pasar que empieza a ser diferente a los países de nuestro entorno en algunas cuestiones. Pero efectivamente, era una cosa lo que decía ella, que me estaba interrumpiendo, pero efectivamente nuestra historia es poco canónica. Si tenemos en cuenta que los países de nuestro entorno, con guerras, con todo lo que queramos, han hecho una decantación de su historia que ha creado instituciones fuertes, poderosas, que les sirven de mucho. Porque yo les hablaba a ustedes de la crisis que es de las democracias social liberales, pero Francia, los franceses, se pueden acoger a la Gran República. Y eso les une.
y otros países que han hecho esa decantación de la historia, pues también tienen esos puntos de unión, que ha dado su historia, a veces pastueña y a veces efectivamente agresiva. Cierto es que en general contra otros países, pero en cualquier caso daban esas conclusiones, esa decantación. La transición es un ejercicio de voluntad y por lo tanto lo que se creó tiene la debilidad de ser de voluntad y ser joven. Y otra más. Victoria ha hablado de que los jóvenes no saben lo que se hizo, cierto, pero qué responsabilidad tienen los que lo hicieron en no defender esa historia extraordinaria de éxito que fue la transición. Es decir, muchos de nuestros protagonistas de la transición creyeron innecesario defender la transición. Porque creían que iba de suave. Que estaba hecho. Eso. Y siempre es necesario defender lo que se hace, porque si no defiendes lo que se hace, vuelven a aparecer los viejos fantasmas. Siempre. Siempre. Y eso en cualquier país. Lo de los fantasmas me obliga a pedir una visión optimista sobre el tema. Es que Antonio... Una visión optimista, claramente optimista, ¿eh? En este lugar se oye muy mal. O sea, yo escucho, o sea, a Victoria casi no la he escuchado, a Nicolás un poquito. Aldo, invierte más en audífonos, en fin, micrófonos, un micrófono de mano. Pues a ti se te ha oído muy bien, de todas maneras. Victoria, ¿le puedes resumir en...? No le resumas en un minuto. A ver, venga, una visión optimista, Eduardo, si quieres. Sí. Yo sí les he oído. Primero, el país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Luego, eso es clarísimo que habría que enseñar historia, cosa que me temo que se hace. Segundo, yo el tremendismo, no digo que aquí haya habido tremendismo, pero el tremendismo lo combato diluyéndolo en la temporalidad. La historia de España es peculiar, sin duda. España tiene el único imperio de la Edad Moderna que se parece al Imperio Romano. Nadie, ningún otro país ha sido capaz de hacer lo que hicimos nosotros. Una colonización de 300 años que es la única que ha dado lugar al mestizaje. Ni los ingleses, ni los franceses, ni los alemanes, ni los italianos. Nadie lo ha hecho. Muy bien. Luego tuvimos una época de las que llamaban la época contemporánea, la edad contemporánea, que ha sido mala, 4 guerras civiles. Yo creo que hay un factor que nadie lo comenta. España se quedó al margen de la revolución industrial. Quedarse al margen de la revolución industrial, excepto en algunas zonas de Cataluña y en el País Vasco, de donde vienen lo que estamos sufriendo, se quedó al margen, y se quedó al margen de la prosperidad y del crecimiento y de la riqueza. Y nos matamos porque no había que comer. Es que la gente que tiraba imágenes es que sus hijos no comían. No. Eso, debemos ser conscientes. Eso, más que mi generación, la generación de la OCDE, es la enorme contribución histórica. Me preocupa la historia, además de por lo que he dicho, porque es la única manera de proyectar a nuestros hijos al futuro. Decía un compañero mío de clase que se llamaba Lucio Anneo Séneca, que la principal, no decía la principal, la única cualidad imprescindible para la felicidad del ser humano es la confianza en uno mismo. Yo querría a nuestros hijos llenarlos de seguridad, de confianza en sí mismos, para que desarrollen todas sus potencialidades, para que cuando compitan con los franceses o con los japoneses o los coreanos o los americanos, sepan que no están en inferioridad de condiciones, que pueden tratar a todo el mundo por lo menos de igual a igual. No como nos pasó a nosotros que salíamos a Europa temblando de miedo porque éramos el país de la dictadura. Oiga, no, eso se ha terminado. Entonces, yo en ese sentido creo que hay que
insuflar un poquito más de optimismo. Segundo, y termino, yo más que, es verdad que se están yendo a los extremos, creo que he dicho la causa, digamos, electoral de por qué se radicaliza. Pero hay una causa más profunda. Volvemos a citar a Ortega. Ortega decía que la edad adulta de los 30 a los 60 era la que hacía la historia, porque se subdividía en dos generaciones. La de los 30 a los 45 que intentaban cambiar el mundo y la de los 45 a los 60 que intentaba que el mundo no cambiara. Cuando nosotros teníamos 30 intentamos cambiar el mundo. Hoy hay que acordarse de las universidades españolas en el 68. Intentábamos cambiar el mundo y ahora intentamos que no cambie. Entonces, en las últimas elecciones, en las del 16 y en estas pasadas, lo que hay que no se dice solo quién ha votado a la derecha y quién ha votado a la izquierda, pero se dice mucho menos a quién han votado los jóvenes y a quién hemos votado los mayores. Y hay una fractura generacional que ni es la primera ni será la última. Cada generación hace una fractura. La nuestra no fue pequeña, Victoria. Lo que pensaban nuestros padres de nosotros después de la España que habían conseguido, que no es solo la España de Franco, era la España del desarrollo, del progreso, de que la electricidad llegara a todos los pueblos, y nosotros nos la íbamos a cargar, y la mitad de nosotros decía que estaba bien el comunismo. Hay que acordarse. Entonces hay que estarse acostumbrando a que el mundo va a cambiar y que muchas cosas como viejos no nos gustarán. Muy bien. Has oído ahora, ¿no? Sí. La duda es si nuestra historia es terrible o maravillosa. Y tú tienes que desempatar. Venga. ¿Yo puedo decir algo antes? Espera un poco. ¿Qué? ¿Qué pone? Sí, sí. ¿Qué pone ahí? O sea que no ven, ¿eh? Vamos no a he visto ello. nada. Bien, yo creo que como es natural, yo creo que todos tenemos que considerar la peculiaridad de la sociedad en la que vivimos, y nosotros también. Y España tiene peculiaridades y podríamos hablar de muchas peculiaridades. Yo, no obstante, voy a exponer mi punto de vista. Adelante, perdón. Expongo mi punto de vista. El España es diferente fue un eslogan turístico muy bien buscado, porque naturalmente si no eres diferente no vienen los turistas. Pero en mi opinión España, desde que fue invadida por los romanos, nunca ha sido diferente, por lo menos a los países europeos. Primero fuimos una colonia, una provincia romana, como lo fue toda Europa. Pero después hemos sufrido la invasión de los bárbaros como toda Europa. Lo mismo. Luego tuvimos solo una etapa peculiar, que fue el dominio de los musulmanes, pero incluso bajo el dominio de los musulmanes, mientras los musulmanes dominaban parte de España, el resto de España seguía la tónica de toda Europa. Yo creo, no que nadie se moleste, yo creo que Carlos Marx, que sin duda fue una gran cabeza, pero dijo muchas tonterías. Y entonces, entre las tonterías que dijo Carlos Marx y que han repetido hasta la náusea todos los intelectuales marxistas, es la de que España no ha tenido feudalismo y España no ha tenido ilustración. Bueno, eso naturalmente es una tontería. Si me dieran un poquito de tiempo les demostraría que España ha tenido el mismo feudalismo que toda Europa, cada uno con sus características, pero es lo mismo. Los señoríos, los foros, los censos, todo eso que es, sino el mismo feudalismo que en toda Europa. España ha tenido después el mismo pecado de persecución de los judíos, con una diferencia, solo con una diferencia, que creo que ha sido favorable a España. Cuando nosotros expulsamos a los judíos,
Expulsamos a los judíos que previamente habían venido a España, expulsados por el resto de los países europeos, excepto los alemanes, porque muchos no sobrevivieron en Alemania a las persecuciones medievales a los judíos. Pero muchos venían de Francia y luego los expulsamos nosotros. Pero no hemos sido nada muy distinto. Hemos entrado en el absolutismo exactamente al mismo tiempo que toda Europa. Es que Carlos V fue un emperador absoluto, pues claro, y Enrique VIII que fue, y Luis XIV que fue, bueno, etcétera, etcétera. Hemos tenido ilustración. ¿Qué fueron los reyes, los Borbones del XVIII, que se reunieron, que se rodearon de muy buenos intelectuales, las sociedades de amigos del país, las ciencias naturales? Bueno, no voy a entretenerme, porque Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, cuando quiso hablar de un personaje ilustrado, citó al caballerito de Azcoitia, que no era de fuera de España, aunque era vasco. Bien, nosotros hemos tenido exactamente lo mismo. Yo he dicho durante muchos años de mi vida, he repetido lo que aprendí en el colegio, una tontería que hablaba de los vaivenes constitucionales del siglo XIX. Ya no me acuerdo la frase que se acuñó. Bueno, y yo he creído que efectivamente España había tenido unos vaivenes terribles, hasta que una tarde me senté en mi despacho, abrí libros de historia de Francia, de Portugal y de España, y me di cuenta de que desde la Revolución Francesa, España, de los tres países, ha sido el que menos cambios de régimen ha tenido. La dulce Francia ha tenido bastantes más que España, Portugal también. Bueno, y España, bien, pues a comienzos del 20, cuando empezó, y perdón por volver a lo de las fases dionisíacas, cuando empezó la fase dionisíaca en toda Europa, España también. Pues claro que sí, pero es que la Guerra Civil Española tampoco fue nada raro en Europa. La Revolución del 34 en España fue precedida por la Revolución del 34 en París. Y después, pues bien, pues hemos tenido la Guerra Civil, que fue la antesala de la Guerra Mundial y que se quería prolongar para que fuera la Guerra Mundial. Bien, ¿somos sanguinarios? Yo creo que no. Vayamos a las cifras. ¿Cuántas personas hemos matado por razones religiosas? Que eso es de lo que más se nos acusa. Muchísimas. Pues claro que hemos matado muchísimas, y es terrible. Bueno, nada comparado con los muertos por razones religiosas, por ejemplo, en Francia. Es que en Francia, solo en la noche de San Bartolomé, se mataron por razones religiosas tantas personas como mató la Inquisición en 300 años. Es que centremos un poquito las cosas. Bien, y es que en España, con motivo de la Guerra Civil, ¿a cuánta gente se mató? Pero ¿sabemos a cuánta gente se mató en Francia? También fuera de los campos de batalla. Fuera de los campos de batalla, en el siglo XX, en la primera y sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial y al final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, bien, creo que no somos tan diferentes, y perdonen ustedes. Ha quedado muy claro que no somos. Ha quedado muy claro. Victoria quiere volver a rediscrepar. No. Siempre que sea Quiero aclarar. una discrepancia radical. No. Perdón. Que lo oiga. Es que se va a Para que lo oigas. Claro. Perdón, es que si no, no te oyen. Se va a saturar. Bueno, vamos a ver aquí. No, lo que quiero decir es que yo planteaba esto
porque me parece que el esfuerzo de reencuentro que se hizo al comienzo de la transición puede estar perdiéndose. A mí ya no me interesa si hemos sido o no hemos sido beligerantes en el pasado, no lo somos en el presente. Y lo que me preocupa es la polarización y la tendencia, la tentación persecutoria social que se está produciendo en el país hacia los discrepantes y hacia los heterodoxos. Esa es la razón de mi exposición. Se me advierte que hay público y que el público quiere tomar la palabra. De modo que se han levantado... Que sean breves. Voy a poner cuidado. Perdón. ¿A cualquiera de ellos? El orden. Sí, pero Tengo ya el micrófono, si no le importa. Gracias. Claro. Había levantado la mano, que conste. Pues tienes el poder. Muy bien. 4 ideas mínimas y una pregunta. El dictador es aquel que ocupa el poder y hace lo que quiere. Y puede acceder a ese poder por fuerza de las armas o por votos. Luego ya viene la corte de los fieles o siguen las armas. Segundo, lo peor no es equivocarse, sino mantenerse en el error. El mantenella y no el mendalla. Tercera idea. El PSOE fue refundado por Felipe González cuando dijo marxismo no, eso es una refundación del PSOE. Y yo pregunto ahora, que esta es la pregunta. Faltaba la cuarta. Con lo que está ocurriendo, me evito a la cuarta, con lo que está ocurriendo, señores con cabeza... Ah, por cierto, la cuarta era que ustedes son maravillosos porque discrepando entre ustedes, esa es muy bonita, yo coincido con todos ustedes. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Son genios. Esa es la importante. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo cabezas tan brillantes, y aquí tenemos una de ellas, no hacen algo para, llámelo como quiera, refundación del PSOE o como se quiera? Porque la que está cayendo es tremenda. Y hablo de vías netamente democráticas. No entiendo cómo ustedes van prodigando sus sanas ideas por emisoras de radio, de televisión y en escritos y no se hace nada. Yo ayer le di la mano al señor González y le dije, señor González, refunde el PSOE. Nada más. ¿Hay algo que contestar? Bueno, supongo que el que más directamente se puede dar por aludido soy yo. ¿Te sientes aludido? Sí, porque como ¿Por soy qué? afiliado del PSOE... Pues yo- adelante. Pues me puedo sentir aludido. Pero sabe usted que mi relación con el PSOE, también lo he explicado en alguna ocasión, es muy cómoda. Es como la de los matrimonios que tienen muchísimos años de matrimonio. Yo digo lo que quiero y ellos no me hacen ningún caso. Es decir, pero yo vengo diciendo lo que he dicho y lo que digo mucho antes de que lo dijeran los veteranos. Pues por eso yo tengo una cierta satisfacción personal cuando los veteranos, una vez jubilados, mayores que yo, han venido a defender las posiciones que yo defendía hace 25 años. Y va por una de las peculiaridades de España, ¿verdad? Cuando hablo de peculiaridades parece que es necesario defender a España. No, tenemos algunas peculiaridades. Por ejemplo, yo tengo esa posición política a la que han venido muchos agradablemente, según han ido dejando la política. Tengo esta posición porque creo que los consensos en los que se asienta la democracia española son débiles. Que aquí, más que en cualquier otra parte, aquí en España, es imprescindible que para enfrentarse a las cuestiones de Estado, el partido que gobernaba y el partido que gobierna, todavía el partido que gobernaba y el que puede gobernar, se tienen que poner de acuerdo. Quiero decir, tal vez en otros países esto es menos necesario. Puede ser, aunque digamos que hemos sido iguales en todo, resulta que otros países de nuestro entorno tienen consensos generales más sólidos que nosotros. Y no estoy comparando lo nuestro con Guinea, lo estoy comparando con Francia, con los países a los que nos interesa. Una peculiaridad clarísima es que no tenemos esos consensos. Por eso cuando yo dirigía a los socialistas vascos y teníamos la acción de ETA, la durísima acción de ETA, que vamos
poco a poco olvidando, propuse lo más lógico. Es tan lógico que parece que da risa que no se hubiera hecho antes. Que el gobierno y el partido de la oposición pactaran una política antiterrorista, la que fuere, no la del Partido Popular, no la del Partido Socialista, una, para decirle a la banda terrorista que gobernara quien gobernara, la política antiterrorista iba a ser la misma. Por cierto, no seremos distintos, pero esa política transversal a los gobiernos, nosotros no la teníamos y los británicos sí. Y esa idea de acuerdos entre el PP y el PSOE para cuestiones de Estado, en muchas otras cosas tenían que diferir, la pluralidad es imprescindible, pero en estas cuestiones que necesitan consensos fundamentales, que ninguno de los dos partidos tienen fuerza suficiente para enfrentarse a esas cuestiones, pues el consenso era imprescindible. Y eso que vengo diciendo muchas veces, una cierta soledad, siempre acompañado de muy buena gente que me han ayudado mucho, pero desde el Partido Socialista digo, pues habrá lo que me agradará, es que lo digan muchos más, como lo dijo ayer aquí, mucho más brillante que yo, porque lo es Felipe González. Pero eso es lo que teníamos que haber mantenido desde hace muchísimos años. Quiero terminar. ETA era un ejemplo. No lo comparen, por favor, con la situación actual. Pero no habrá solución para Cataluña con mesas, remesas y contramesas si no hay un acuerdo previo entre el partido mayoritario del bloque gubernamental y el partido mayoritario de la oposición. No la habrá. Habrá de esa mesa saldrá o engaño o frustración de los españoles y, perdonen ustedes, de los independentistas. Y si no hay acuerdo entre ellos, no habrá solución. Habrá aprobación de presupuestos, habrá lo que quieran, pero no habrá solución. Esto es así. Pues solamente un apunte. Te doy la palabra, Lo digo porque me pagan por moderar. Gracias. Será por dinero. Felipe González, que ustedes lo sepan, es mayoritariamente desdeñado y despreciado y desacreditado por los actuales militantes de edades intermedias en el Partido Socialista. Yo, personalmente, que creo que Felipe González era una autoridad política y moral en su tiempo, dentro de su partido. No lo es en este momento. Yo he escuchado cosas como que este señor, esto lo he escuchado yo, no, habla al son de lo que le dicen sus amigos multimillonarios, que es un señor vendido. Y he escuchado a dirigentes del Partido Socialista decir, bueno, esta es una opinión como la de cualquier otro militante. Por lo tanto, lo que dice, esto es así, ¿verdad? Lo que dice el Partido Socialista... Fíjate si es así, te interrumpo. Yo discrepo con Felipe González, además tengo el orgullo, respetándole mucho, esas discrepancias han sido públicas. Él me ha agredido pacíficamente y yo en alguna cosa también a él, ¿no? Pero en los últimos años me he visto obligado a defenderle continuamente en contra de las agresiones de los propios militantes del Partido Socialista. Me dejáis moderar, por favor, Sí, que lo sepan. Eso es todo. Muy bien. Eduardo había pedido la palabra. Sí, gracias, presidente, moderador. Muy brevemente, estoy completamente de acuerdo con el consenso que es necesario para superar, como superamos el trauma de ETA, superar el trauma del independentismo catalán. El apunte que quiero hacer es, han salido esos problemas porque no hubo acuerdo en su momento entre el PP, la OCDE o el PSOE. Sí, señor, estoy de acuerdo. Es decir, el chantaje de los nacionalistas es algo que nos debemos apuntar en nuestro debe. Madrid hizo mal en permitir durante 40 años el chantaje de los nacionalistas. Voy a su contestación y no voy a ser popular en lo que diga. Primero, cada vez que oigo hablar al presidente del gobierno me pongo de mal humor. Al actual. No me guste, es que me sale erisipela. Al de ahora. Al de ahora.
Segundo, cuando veo lo que decía hace un año y lo que dice ahora, todavía peor. Sin embargo, creo, y por esto no es popular lo que voy a decir, nos hemos equivocado demasiadas veces jugando a los... ¿Se oye ahora? Nos hemos equivocado demasiadas veces juzgando a los gobiernos. Cuando se eligió a Adolfo Suárez, el país hizo una página que se llamaba "Qué error, qué inmenso error". Era el secretario general del movimiento. Era volver a los principios del 39. Era una vergüenza. Luego hizo una transición que ha sido modélica para todo el mundo. Cuando llegó el 82, el Partido Socialista, que yo estaba con la OCDE en mi defensa, aquello era el final. Nos iban a sacar de la alianza. Pero ¿cómo se puede sacarnos de una institución que es la que ha asegurado la paz en Europa en el periodo más largo desde el Imperio Romano? Y sin embargo, Felipe fue durísimamente criticado por todos. Ahora, los que le criticaban en el 82 claman para que vuelva Felipe. Cuando llegó Rajoy en el 2004, en el 2012, dice que va a bajar los impuestos y a todos, que va a bajar todos los impuestos, y a todo el mundo, sobre todo a una parte de la sociedad española, le parecía divinamente. Llegó y subió todos. Es lo que tenemos ahora, que es gravísimo, es una situación muy seria. Se está intentando hablar. No voy a utilizar los clichés que utilizan, a mi modo de ver, uno de los principales culpables de la situación actual, que son los medios de comunicación, esos que sacan esos programas. Están intentando hablar. Oiga, si pasan líneas rojas, condenémoslos al infierno. Cuando las pasen, no nos amarguemos nosotros mismos diciendo van a pasar líneas rojas, van a saltar las líneas rojas. Ahí no ganamos nada. Luego, yo, diciendo cuál es mi posición personal ante este personaje, diría, esperemos un poquito para juzgarle que haya hecho algo más que anuncios y propagandas. Sí. Si a cada pregunta le dedicamos tanto tiempo, no nos queda tiempo para más preguntas. Si levanta la mano alguna mujer, se la doy. A ver, ya lo tiene ahí, lo tiene aquí. Adelante. Buenos días. Buenos días. Que puedes hablar, siempre. Yo soy el que manda, de verdad. Puedes hablar. Habla, manda. Venga. Buenos días. Acércate al micrófono. Perdón. Sí. Estos 2 días, escuchando personas tan ilustradas como ustedes y a otros ponentes, ¿a cuál más interesante? Y nos ha quedado bastante claro de dónde venimos, dónde estamos, pero para mí lo importante en este momento es a dónde vamos, porque esto que es sociedad civil, para perdonarme un segundo que haga referencia a doña María Jesús Prieto, que ella fue una de las ponentes, que hubo algo que dijo que a mí me llamó la atención. Dice, yo en este momento soy madre, etcétera, dentro de la parte humana, abuela también, y luego ya habló de su referencia profesional. Yo voy a decir, yo soy madre, soy suegra, de momento no soy abuela y soy viuda. Quiero decir con esto que me he movido en mi entorno y hablo con bastantes personas porque tengo tiempo para hacerlo. Y todos coincidimos en que estamos hasta aquí, no, lo siguiente de los políticos, de los enfrentamientos, de, como decía ayer el señor González, que ahora solo vaya la gente con el cuchillo en la boca y que haya insultos en lugar de consensos, como decía el señor Rebaldo Terreros, que por cierto lo he escuchado. Muchas gracias. Y he oído unas palabras que han resonado esta noche en mí, porque pensaba en estas reuniones. No se perdona la deslealtad
señor Aznar también. Y yo ayer veía qué diferencia el panorama que tenemos actualmente del váyase señor González a dos líderes políticos que discrepan, pero que pueden llegar a entenderse y que ahora comparten muchas cosas. Y yo ya vengo pensando que no es el momento de las ideas. A mí me importa bien poco lo que piense una persona. Es el momento de los hechos. Y ahora les haré la pregunta dentro de un momentito que quiero hacer. Adentro un momentito. Sí, gracias. Gracias, Alegres. Entonces, yo lo que veo es que hoy no ilusionan los políticos. El señor Aldous Tese ha hablado de élite. Y esa palabra también sale mucho en la sociedad de a pie. No la sociedad que está en las empresas. No. Yo que ya he dejado ese campo, cuando uno habla en la calle, considera todo esto élite. Desgraciadamente, ¿qué nos pasa? Pues que no llegamos a la gente, que son ustedes gente muy preparada, muy competente, pero que al final un charlatán, como pueda ser, y no voy a dar nombres, todos sabemos quiénes, se han llevado los votos, señor Ramírez. Es que no llegamos con gente tan lúcida y tan preparada. Y es lo que la sociedad de a pie, la sociedad civil, la que no estamos figurando en ningún sitio, no nos explicamos. Y al mismo tiempo queremos participar y queremos hacer. Y mi pregunta es, señor Ramírez, esto, a mí lo que me ocupa ahora es qué deberes, porque ya no podemos seguir diciendo que son los políticos, pero todos los que estamos aquí tenemos un interés común. Pero si no nos dan una pauta, y si no hay alguien de fuera de la política, de fuera de lo que la gente considera la élite, que nos aglutine y que nos lleve de la mano, esto no va a tener el éxito que debiera después de todo el esfuerzo que han hecho todos ustedes. Estupendo. Queda clarísimo y estos personajes tan brillantes nos explicarán. ¿Me permites? No. No. Más que nada para dar sensación de mando, no lo tengo, pero es para dar sensación de mando. Pero he pensado que... ¿Cuántas otras preguntas hay? Bueno, no hay más que tú. No, tú ya no más. Agrúpalas. Vamos a dos preguntas al menos. Adelante, venga. Puedes. Buenos días. Bueno, una reflexión es que yo no creo en el determinismo genético, social, político de los españoles. Creo que, vamos a ver, si por ejemplo cogiéramos La Rioja, la acercamos, les enseñamos chino, les decimos que son chinos, probablemente dentro de una generación seguro que todos quieren ser chinos. Es decir, creo que hay una importante responsabilidad en la transmisión de cultura, valores y de la propia historia en los últimos 40 años. Es decir, tendría que ver qué son los responsables de esa transmisión, quizá algo errónea, que ha hecho que en este momento haya una crispación y una polarización, sobre todo de la gente joven, de nuestros hijos. Y, en fin, dejo ahí en el aire eso, que los españoles no somos especiales, no estamos determinados genéticamente, y que nuestro aprendizaje de la historia puede ser el que, con la transmisión de la cultura quizá mal hecha, es lo que nos ha llevado a las dudas existenciales que tenemos en este momento y a las posiciones quizá un poco extremas. Es decir, ¿son responsables los medios de comunicación? Pregunto. ¿Son responsables los educadores? ¿Son responsables las distintas educaciones que se han dado en las distintas autonomías? Ahí lo dejo. ¿Quién más había pedido la palabra? Uy, aquí hay mucho. Después vamos a la izquierda, que es la tendencia actual. Venga. Me ha parecido muy interesante esta mesa, todo lo que se ha dicho en ella. Pero indudablemente creo que es importante que seamos conscientes que somos españoles. Y tendríamos que estar todos orgullosos de ser españoles. Tenemos una cantidad de datos que indudablemente nos hacen una de las potencias importantes en el mundo. Somos el segundo país turístico del mundo. Tenemos un idioma que lo hablan más de 600 millones hispanoparlantes. Tenemos un patrimonio que somos el tercer importante en el mundo de patrimonio reconocido por parte de la UNESCO. Somos el país con más trasplantes
que se hacen. Bueno, pues todas estas cosas creo que tendría que hacer que estuviéramos satisfechos. Lo digo porque me han parecido muy interesantes todas las intervenciones, pero indudablemente nos levantamos casi con un cierto pesimismo. Y por tanto, yo quiero que quede bien claro que somos españoles y que cada día tendríamos que estar más orgullosos de serlo y llevarlo bien alto. Bien, Si posible, una pregunta. Bien, Sí, es que en realidad, bueno, teniéndome, digamos, al título de esta mesa, ¿qué es lo que queremos hacia el futuro? Bueno, creo que el pasado está muy claro, súper claro, y yo sí estoy interesado fundamentalmente en la educación, que es uno de los, pienso, instrumentos más importantes que puede configurar la sociedad civil y del futuro y la España del futuro. Y esto lo digo claro, yo soy catedrático de universidad y dentro de lo que se enseña, que ha habido naturalmente muchas leyes de educación últimamente, todas o prácticamente todas en una dirección que es la rebaja, digamos, de la exigencia y muchas veces de los valores. Yo en todo conocimiento distingo dos cosas, y es el aspecto formativo y el aspecto instrumental. Y me parece que el aspecto formativo ha ido dejando lugar al aspecto instrumental. El aspecto formativo es el básico y el aspecto instrumental es efímero. Necesario, ciertamente, pero efímero. Yo agradecería mucho que completara la pregunta. Lo que quiero decir, sí. La pregunta es sencillamente, bueno, no es la pregunta, es, digamos, la orientación de la sociedad civil. Me parece que debería ir al aspecto básico de formación, porque el rigor, que es el mejor ejemplo que se puede dar, está en todas las intervenciones que yo he escuchado. Ha habido rigor histórico, ha habido rigor filosófico, incluso rigor periodístico, y hay rigor matemático, que es mi especialidad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es el mejor antídoto para las fake news, para los fake beliefs y muchas veces para ser autónomo a la hora de reflexionar y de permitir que al ciudadano del futuro en esta sociedad civil no se le engañe, que no se nos engañe. Si realmente estamos bien formados dentro de un gran rigor intelectual. Estupendo. Muchas gracias. Antonio. De momento no. Tenemos estas preguntas. Tú, Nicolás, querías hacer uso. Sí, sobre las cuestiones que planteaba. No se trata de ser pesimista o optimista. Yo creo que soy optimista en términos generales, aunque no sea un optimista antropológico como Zapatero, viendo a ver las cosas en una posición razonablemente optimista. Y lo más importante para hacer un buen análisis es hacer un buen diagnóstico. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho sobre los valores de nuestro país y tal vez en otro ámbito sería imprescindible que los dijéramos. Aquí se trata de otras cuestiones y se trata fundamentalmente de analizar los problemas que tenemos, porque los tenemos. Es decir, lo que se ha planteado desde Cataluña le podemos quitar toda la importancia que queramos, que es lo que hemos venido haciendo estos últimos 40 años, sobre todo lo que pasaba en Cataluña o en el País Vasco. Bueno, ya se tranquilizarán, bueno, ya veremos. ¿Qué podemos darles para que se tranquilicen? Bueno, después del 1 de octubre, la situación ha cambiado radicalmente. Puedo justificar a Suárez, a Felipe, a Aznar, a todos los presidentes cuando tuvieron necesidad de pedir la colaboración de los nacionalistas. Se podía haber hecho de otra forma, pero no entra ni siquiera como elemento para criticar la gestión de todos ellos. No. Lo que digo es que después del 1 de octubre todo ha cambiado. Y no podemos tratar de la misma forma a los nacionalistas que les hemos tratado durante 40 años. No, porque la forma que hemos tenido de tratarles nos ha llevado a este resultado. No digo que seamos duros ni blandos.
es que no soy muy apasionado en las cosas estas, intento utilizar la razón, pero si lo que hemos hecho durante 40 años nos ha llevado a esta situación, no sigamos haciendo lo que hemos hecho durante 40 años. Nicolás, Porque algunas sugerencias sobre cómo tratarlo. ¿Cómo lo cambiar el trato? Antonio, lo he dicho antes, fundamental, y es imposible hoy. Es imprescindible un acuerdo entre los dos grandes partidos, y yo lo vuelvo a decir, y sé que hoy es imposible, pero seguiré diciéndolo aunque sea imposible. No habrá solución si no se ponen de acuerdo sobre esos temas sustanciales. Alguien dirá, iluso, pues iluso. Pero sé que no habrá solución. Por cierto, quiero decir otra cosa, ya que estoy aquí. Yo sí estoy preocupado por la mesa. No diré lo que dijo ayer Aznar, que es muy apasionado en lo que dice, no lo diré. Pero la creación de la mesa tiene dos problemas. Y yo, por lo menos, para ser honrado con ustedes, los tengo que decir. Primer problema, la mesa que han creado de gobiernos expresa clarísimamente una impugnación al sistema constitucional español. Viene a decir que como no sirve el sistema, creamos una ad hoc. Primero, y eso no hay nadie que no lo entienda así en ningún país del mundo si no es el nuestro. Y como no somos peculiares, supongo que también lo entenderemos así. Segunda, se reúnen en plano de igualdad el Gobierno de España y el Gobierno de una comunidad autónoma para hablar posiblemente de presupuestos y de la reforma, una reforma que satisfaga a los independentistas catalanes. Por lo tanto, la mesa además es desigual. Y tercero, pueden estar hablando de cuestiones que nos interesan a todos y que no me da ninguna seguridad que hablen de la seguridad jurídica. Termino con esto. La transición que hicieron estos señores se basó casi en una frase, de la ley a la ley pasando por la ley, ¿verdad? Pero en aquel momento, no, que no he terminado, porque ahora han dicho lo mismo, si lo entienden ustedes, ahora han dicho lo mismo. Pero la diferencia con lo que se dijo en aquel momento es que ahora tenemos Congreso de los Diputados democrático, elegimos democráticamente a nuestros dirigentes, la soberanía nacional está en el Congreso y en el Senado, y por lo tanto donde se tiene que discutir los cambios de las leyes no es en una mesa, por mucho que lo impongan unos representantes de unos partidos, sino en los ámbitos institucionales del país para fortalecer y legitimar nuestras propias instituciones. Gracias, Nicolás. Y no les estoy llamando a la calle, siempre estoy haciendo una reflexión. Un debate ordenado es una forma... mantengamos el orden. Nicolás, tú puedes formularte la pregunta y responderte, pero sí, yo creo que mejor sería que son las malas artes de los políticos. esperamos la pregunta. Lo digo porque si todo el mundo se inventa sus preguntas, estamos perdidos. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa en este aspecto? Yo creo que ya hemos escuchado 3 preguntas. Eduardo quiere hablar. Tiene el derecho. Bueno, primero a la señora que ha hecho uso de la palabra. Yo al principio dije que los retos al final se reducían en 2. Por un lado, abrirnos y por otro lado, mirar al futuro. En la fundación que tengo el honor de presidir, se llama Transforma España, tenemos un proyecto para España de futuro. Es decir, lo que nos parece es que ya está bien de hablar del pasado, ya está bien. Y yo soy el primero que he hecho uso de hablar de la historia de España, ¿no? Pero vamos a mirar al futuro, vamos a mirar un futuro que además no se presenta malo. Perdimos la revolución industrial, estamos dispuestos a ganar la revolución tecnológica. Yo creo que en eso no hay nada que me parezca mejor que mirar al futuro. Más que al pasado, donde estamos es en un presente atronador. Bueno, y vamos a mirar al presente, pero vamos a mirar también al futuro. Segundo, los medios de comunicación social y educadores. Yo creo que, salvo raras excepciones, los medios de comunicación social no están cumpliendo su función, que es ser los altavoces de la sociedad frente al gobierno. Se han pervertido, repito que salvo raras excepciones, y son las correas de transmisión de los partidos políticos hacia la sociedad. Lo que son es altavoces de los que mandan, para eso no les necesitamos. Ya tienen los políticos muchas maneras de dirigirse a nosotros.
Yo creo que eso sería fundamental. La educación, en el año 12 sacamos un documento que le llevamos al rey, que se llamaba Transforma Talento. Y estoy de acuerdo en que hay que acentuar la parte formativa mejor que la parte instrumental que usted llama, pero teniendo en cuenta además que la mujer, por razones obvias, sale de su casa y te puede dedicarle a la labor educativa menos tiempo que cuando no tenía un trabajo fuera de casa. Vaya que yo creo que es doblemente razonable. Y por último, en cuanto a la mesa, estoy de acuerdo en que no se parecen. Alguien ha dicho, y es un acierto, que es una mesa donde discute la mitad de España con la mitad de Cataluña. Eso es, no hay proporción. Pero la intención de lo que he dicho antes es no juzguemos, no critiquemos antes de que pasen las cosas. Si saliera un acuerdo milagroso, maravilloso, de una mesa injusta, mal formada, tal, pero disminuyera el problema independentista, yo me quedaría al nada más. Muy bien. Aldo, y a los ponentes y a los oyentes, y un poquitín con el diagnóstico y con lo que comentabas, Eduardo, que te aprecio mucho, pero claro, es que yo me encuentro con que estoy delante de la puerta de mi casa, y un sillón con una tapada, con unas ganzúas, con un soplete, y voy a esperar a que actúe. Entonces, claro, tengo un problema, porque si espero a que actúe voy a tener un problema serio, y a lo mejor sería mejor prevenir que curar. Esto es mi opinión. Entonces, nos encontramos con que estamos en la situación del diagnóstico, teniendo a la persona delante, pues si ya no suicida, entonces es agobia que se subida al monte y esperamos a que se tire para actuar. Pues, yo ¿Quién había pedido más? Adelante. Muchísimas gracias. Yo quiero decir dos cosas. Hay muchas palabras. De verdad, sí, ir a la pregunta directamente. Lo más breve posible. Una parte me quería referir a mi admirado y querido Nico Redondo cuando decía, con verdad, que la debilidad de los consensos, el poco fundamento que tienen a veces esos acuerdos entre los dos grandes partidos. Y en esta línea recuerdo unas palabras de Nathan Sharansky, el superviviente del Gulag soviético, que decía: para mí el problema no está en la izquierda y en la derecha, sino en lo que está bien y lo que está mal. En realidad estaba reivindicando la conciencia moral como instrumento de conocimiento universal y, por lo tanto, como fundamental instrumento de consenso. A mi juicio, ¿qué nos ha pasado? Yo soy del Foro Berma, de la Fundación para la Libertad. Esta era una primera cosa que quería decir, ¿no? La continúo brevísimamente, si me permite el presidente. La otra cuestión es que se ha dado por hecho que con ETA hemos terminado. Con ETA no hemos terminado, queríamos haber terminado, estuvimos a punto de terminar, gracias al acuerdo magnífico entre el PSOE y el Partido Popular y el 92% de la Cámara, con la ilegalización y sacándolos de las instituciones. Vino el señor Zapatero, para empezar lo que hizo fue defenestrar a Nicolás Redondo del País Vasco, que era el que apoyaba este tipo de políticas. Nico te defenestraron, y fue Zapatero. Y a continuación ponerse a hablar con ETA. Y a continuación un proceso de paz para intentar derrotar a ETA pactando con ETA. Entonces en este momento ETA no es que haya desaparecido, no está matando porque no les conviene matar. Pero ahí tenemos a Otegi apoyando al gobierno. Y una cosa, perdóneme, solo un segundo más. Lo que estamos viviendo en Cataluña y la influencia que está teniendo todo el avance o el impulso secesionista, ahí está ETA. ETA pactó en Lizarra y cuando descarriló el Paler Ibarretxe, que fue el resultado de Lizarra, con el PNV, se fue a Perpiñán a pactar con Esquerra Republicana de Cataluña y ahí salió el Estatuto de Cataluña. Y el tercer pacto de ETA fue con el señor Rodríguez Zapatero para hacer el proceso. O sea que tenemos aquí, Nico, perdóname, pero el problema lo tenemos en el PSOE. O regeneráis el PSOE para que no vengan personas insolventes como Zapatero y como el que está actualmente,
que pone como vicepresidente del gobierno a un señor marxista-leninista que lamenta la caída del muro de Berlín y que a continuación se le da acceso a los datos del CNI y se le pone en el control de todos los medios de comunicación. Ya he terminado. No, he dicho todo lo que quería decir. Yo respeto, vamos a ver, yo respeto que en esta sala hay gente que sabe tanto como los propios ponentes y que todos ustedes tienen opiniones enteramente válidas. El problema está en que tenemos que tener un orden determinado. Y yo pido que se hagan preguntas, porque creo que eso es lo que enriquece el debate y lo que lo facilita, ¿no? Respeto la opinión de todos ustedes, y es una maravilla, y que si cada uno explorara toda su posición, pues estaríamos aquí, pero a los ponentes les encantan las preguntas, es algo que no sé por qué, pero les encantan las preguntas. Adelante. Muchas gracias, moderador, muchas gracias. Es un lujo estar con vosotros aquí ayer y hoy estoy pasándomelo genial. Yo voy a hacer una pregunta, por supuesto, y te hago Qué bien. caso, claro. Adelante. Lo que pasa es que tengo que hacer desde el planteamiento... Es que no me hacen ningún caso, de verdad, en serio. Si es que este es el tiempo de preguntas. Adelante. Desde el planteamiento de que la sociedad civil ahora es más necesaria que nunca. Estupendo. ¿Y por qué? Y yo os pregunto, a todos, si cumplo con tu requisito, estamos tan bipolarizados en España en estos momentos, medios de comunicación incluidos, que mientras no llegue alguien y observando que en 40 años no hemos podido tener una ley de educación que nos mantenga a todos desde el consenso. Es que no os acordáis que cuando Zapatero ganó las elecciones dijo, ahora mismo retiro las tropas de Irak y derogo la ley de educación del PP. No ha habido años en donde haya podido haber una ley de educación consensuada. Y va la pregunta. ¿O es que si existiese esa ley de educación no hablaríamos, y sobre todo las generaciones jóvenes, de lo que es España y de lo que es el río Ebro que pasa por España, y no tendríamos el virus de las icastolas o de las escuelas o de las escuelas? O si o cambia ley de educación, ya. Y ahora una ley electoral. Pido consenso también. Hasta ahora la ley electoral sirve exclusivamente para que los aparatos de los partidos pongan a su gente más cercana y no precisamente a los cerebros más inteligentes de cada partido o de cada circunscripción provincial. Y también también creo que debe ser la sociedad civil la que reclame y reivindique ante todas las instituciones del Estado el papel que tiene que generar. Y esa sociedad es la que tiene que reclamárselo a los partidos, sobre todo a los dos grandes partidos. O también, cuando vemos en un campo de fútbol que se interpreta el himno de España y vemos cómo hay pitos o por catalanes, o por vascos, o por ambos a la vez, si existiese consenso entre los dos grandes partidos del respeto a España y a sus instituciones, seguramente eso no ocurriría y no debemos consentirlo nosotros como sociedad civil. Muy bien. Y lo dice alguien que, como Nicolás, tiene el orgullo de llevar muchísimo tiempo en un partido político y tener la libertad de decir lo que quiero, en el PSOE y yo en el PP. Y termino. Y eso misma sociedad civil es la que no debería nunca consentir que un partido como Bildu sea el que tenga llaves hoy para dirigir la gobernabilidad de España, ni tampoco debería consentirse la sociedad civil que un partido como Esquerra Republicana, que dice que me importa un comino la gobernabilidad de España, sea quien en estos momentos está rigiendo los destinos de España. Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Respetando a todo el mundo, no voy a aceptar más discursos. Voy a aceptar solamente preguntas. Quien levanta la mano hace una pregunta. ¿Estamos conformes? Tienes allí uno. Perdón. Adelante. Una pregunta, ¿verdad? Sí, es una pregunta y es la siguiente.
¿cómo se puede articular la sociedad civil, o como queramos llamarlo, que en España haya un sentimiento de nación? Porque no me sirve de nada el que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo si no hay ese sentimiento de nación, como pasa en Estados Unidos, como pasa con Francia y como podríamos decir en muchos sitios, cuando desde la Edad Media nunca ha habido ese sentimiento de nación. ¿Cómo Perfecto. se puede realizar? Perfecta pregunta. Más preguntas. Allí al fondo. Tú decides a quién quieres, ya no sé qué hacer, de verdad. Por favor, pregunta. Adelante. Hola. espera. Adelante. Pregunta. Sí. Quería preguntarles si sociedad civil quiere subirse a este cambio de ciclo que para muchos jóvenes se conoce como revolución industrial 4.0 o transformación digital. Muy bien. Creo que la media de edad de gente que está aquí es muy alta. Quiero agradecer sobre todo a Rebeca Roser por su valentía, ¿no?, por hablar aquí. Nosotros, que la mayoría somos padres, incluso sobre todo abuelos, somos los que tenemos que conseguir subirnos a ese carro de la revolución industrial 4.0 o transformación digital. Y la pregunta al árbitro de nuevo: ¿quiere la sociedad civil subirse a esa revolución industrial? Estupendo. Aquí había una pregunta. Adelante. La pregunta es la siguiente. Siendo España una gran nación con Portugal, hay que decir, ¿qué podemos decirle al presidente del gobierno para que haga las cosas bien? No hay más preguntas. No, digo que lo sabrá. ¿Alguien quiere comentar estas preguntas de alguna forma? Adelante, Eduardo. Bueno, de la ley de educación y la ley de educación hemos hablado mucho. Yo creo que hay que hacer esa ley, la hemos pedido, la llevamos pidiendo 10 años. Es absolutamente esencial una ley de educación. Creo que también es esencial una ley electoral, aunque se ha hablado menos. Yo creo que una ley electoral, luego voy a la educación, la ley electoral requiere básicamente el acuerdo de la mayor parte posible de fuerzas políticas. Y por tanto, como decía Nicolás, ahora no parece el momento más adecuado. Pero creo que nosotros podemos pedir un cambio de ley electoral si nos juntamos. Lo que pasa es que aquí, que somos muchos, enhorabuena, somos 500. Y para ser políticamente alguien hay que ser 500.000. Luego lo que tenemos que hacer es juntarnos la sociedad civil y hacer oír nuestra voz. Hace un poquito de tiempo nos levantamos que si hubiera, como hay en otros países, una auditoría previa de los programas electorales. ¿Qué pasa? Usted firma un contrato, la sociedad civil firma un contrato con la intención de cumplirlo. Los políticos hacen un programa con la intención de no cumplirlo. Hay que llamar la atención. Están Felipe y Aznar se ponen ahora de acuerdo porque no está el poder por medio. Claro. Si estuviera el poder por medio, no se llega a acuerdo. Yo creo que nuestro grito debe ser que se lleguen a acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Lo exigimos como sociedad civil. Pero brevemente, sentimiento de nación. Bueno, sabemos que en España tenemos 3 millones que no quieren pertenecer a esta nación. Yo creo que el sentimiento de nación viene después de haber iniciado aventuras conjuntas. El sentimiento de nación española, que en su momento fue enorme, aunque no se diga ahora, fue enorme, se puede recuperar. Lo que a lo mejor hay que decir ahora, no haciendo tanto subrayo de los elementos actuales que nos unen, sino de los que nos pueden unir en el futuro. Alguien ha dicho la revolución 4.0, yo prefiero llamarla revolución tecnológica, pero subámonos. Es que si no nos subimos, nos vamos a caer. Y por tanto eso yo creo que es una equivocación. Hay que juntar esfuerzos mirando al futuro. Y esa, a mi modo de ver, es la función primordial del líder. Muy bien. ¿Cómo se le puede decir al presidente del gobierno? El que lo sepa, que lo haga. Se ha subido María Izquierdo y no sé con qué ánimo. ¿Perdón? Sí.
he subido para ir poniendo punto final a la mesa, pero vamos a dejar a todos que un último turno de palabra para que concluyan con una frase. Yo soy el que pongo el punto final a la mesa. Sí, sí. Debe serlo. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Victoria. Si tenéis de verdad... No, simplemente a la respuesta que se puede hacer. Yo creo que deberíamos fomentar la pulsión asociativa, que en España es casi inexistente. No hay una tendencia de la ciudadanía en general a asociarse, y la única vía para que la voz de la sociedad fuera de los periodos electorales se escuche es teniendo muchas y muy poderosas asociaciones ciudadanas. Eso yo creo que es una cosa que nos falta en España y que existe, bueno, por supuesto en Estados Unidos de una manera manifiesta, pero yo creo que esa es la vía por la cual la sociedad española puede transmitir sus puntos de vista, sus críticas, sus exigencias a los poderes políticos, que de otra manera no tienen manera de escucharlas salvo las elecciones. Muy bien. Final, muy brevemente. Pues no tengo mucho más que decir, estoy de acuerdo con ella. Tiene que recuperar la sociedad civil, lo que llamamos sociedad civil, el pulso moral, y tiene que razonar con el gobierno. Yo estoy totalmente en contra, para que terminen ya conociéndome totalmente, de la atracción morbosa que provoca la resistencia en algunas determinadas personas. Yo soy más partidario de la oposición a lo que se está haciendo, de la crítica a lo que se está haciendo, hacerlo razonablemente, y en ese sentido la sociedad civil tiene y puede jugar un papel magnífico. Decíamos que íbamos pesimistas. Yo voy a decir una cosa con todo el cuidado, porque está Mapi aquí, que la quiero mucho. Mira, yo hice un artículo muy brevemente con Valls en contra del pacto de Bildu con el PSOE en Navarra. Establecí mi posición también diciendo que el gobierno de España no podía depender de Bildu. Dicho todo eso, yo digo, y eso es un dato para mí bueno, que nosotros, los españoles, ni el PP ni el PSOE, los intelectuales, los periodistas, todos, derrotamos a la banda terrorista ETA, que ahora tenemos que hacer el discurso siguiente, el de la victoria, pero que la banda no dejó de matar porque quiso, sino porque les ganamos, porque cualquier acción que hicieran tenía muchos más aspectos negativos que positivos. Y eso que es bueno, haber derrotado a una banda terrorista, ni lo disfrutamos ni lo complementamos. Y eso es lo que nos pasa mucho. No sabemos cuándo ganamos y no sabemos cuándo tenemos que cambiar. Es que nosotros, ahora ¿qué nos pasa ahora en el futuro? Este país fue capaz, sin un cambio de una ley, sin un cambio de una norma, sin un cambio de un estatuto, sin un cambio de la Constitución, ninguno, ni dándoles amnistía, ni nada de lo que pedían. Y ETA, cuando dijo dejamos de matar, no lo dijo voluntariamente, lo dijo porque cualquier acción que hiciera estaba absolutamente en contra de su propia rentabilidad, y eso lo habíamos logrado los españoles. Y luego existen consecuencias negativas, claro, pero una de ellas que tenemos que también combatir. No seamos conspirativos, sin más. ETA tenía influencia en el País Vasco. Lo que sucede en Cataluña no tiene nada que ver con ETA. Lo que ha sucedido en los gobiernos de Zapatero, del otro y del otro, no tiene que ver con ETA. Es decir, podemos terminar tranquilizando la conciencia creyendo que ETA es la causa de todo. No es verdad. José Manuel, te veo muy callado últimamente. Te doy permiso para hablar un poco. Sí. A modo de conclusión. Muy breve, por favor, para ir concluyendo. ¿Cómo? Muy breve, digo, por favor, para ir concluyendo. María, déjame. Te dejo. Déjame a mí. Adelante. Es que si no, tenemos que ponernos de acuerdo tú y yo. Y yo hablo y tú me esperas un poco. Que yo lo que Adelante, José Manuel. Sí, yo he querido explicar, pero bueno, el papel del moderador naturalmente lo ha cortado. Las imposiciones, las tremendas imposiciones que hoy nosotros estamos sufriendo y de las que no hablamos. Por supuesto, quienes no hablan son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación probablemente son víctimas, más víctimas que nosotros, de las imposiciones que sufrimos. Bien, no voy a extenderme. La cuestión está de la siguiente manera.
no existe ninguna imposición que no tenga algo de positivo. A nosotros nos están imponiendo, pues, por ejemplo, supongamos, la indiferencia de género. Pues todas las imposiciones tienen algo de positivo. El fascismo, el comunismo tenían también algo de positivo. Yo he estado en contra de una y de otra posición, pero también tenían algo de positivo. Entonces, para acabar, nosotros siempre tendremos el riesgo de querer ser antifascistas o anticomunistas o anti-indiferencia de género o calentamiento, bueno, lo que sea, de las distintas imposiciones que sufrimos. Bien, y si nos situamos en la posición de anti, ocurrirá lo siguiente. Podemos perder, y si perdemos nos echarán en cara que hemos estado en contra de los factores positivos de esa doctrina a la que nos oponemos. Podemos ganar. Si ganamos, lo que vamos a conseguir es establecer una dictadura de sentido contrario. Entonces, mi opinión, y para callarme, yo pienso que lo que tenemos es que constituir foros, como por ejemplo este que ustedes han montado y otros, en donde analicemos con racionalidad las cosas y que expongamos con racionalidad las cosas para que el cambio que se va a producir que no nos lleve en la dirección exactamente contraria y muy peligrosa. Y no puedo extenderme más. Perfecto. Una última pregunta. Y lo siento, el debate es el más importante, pero es que... adelante. Aquí. Ya lo sé. Yo se lo doy al que más grite, de verdad, al que más grite se lo doy. Venga. ¿Se me oye? Se te oye. Mi pregunta es muy breve. Venga. Creo que Nicolás es el que me gustaría que me contestara más. ¿Ahora me oyes? Sí. Sí. Nicolás creo que es el que mejor me lo puede contestar, pero igual los otros. Existe entre los militantes y seguidores del Partido Socialista unos cuantos, con nombre y apellidos, que están o que querrían promover un desgaje del Partido Socialista para hacer otra alternativa? ¿Existe este movimiento? Perfecto, una pregunta. Si los hay, no los conozco. Ya has respondido. Adelante. Una pregunta muy sencilla. ¿Por qué mi voto vale menos que el del catalán? ¿Por qué mi voto vale menos que un vasco? ¿Por qué con 400.000 votos 13 diputados tienen una España cautiva? Entonces, aquí no se ha dicho eso. Porque si se modifica la ley electoral, posiblemente todo lo que hablemos se cae. Estupendo. El tema de la ley electoral es importante. Adelante. Buenos días. ¿Una pregunta? Adelante, ahora sí. Este congreso es muy interesante, hemos hablado sobre la sociedad civil, porque la puede plantearse, pero si hiciéramos una encuesta con la gente de la calle y preguntáramos qué es la sociedad civil, la mayoría de la gente pondría una cara extraña y diría, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, habría que intentar, y con nuestro carácter tan independiente, además, la sociedad civil es fundamental, pero es que no se sabe ni siquiera sabemos la historia nuestra de España. Y hemos tenido una ley de educación nefasta, en la cual hay una desigualdad a nivel cultural importantísima entre los distintos sectores de la sociedad. La pregunta es, ¿qué medio podríamos tener para intentar divulgar la sociedad civil? Hago un ejemplo de ayer. Aquí hubo una reunión con los dos presidentes, Felipe González y Hernán, salió un sueldo un corto de televisión y no dijeron dónde se había producido la reunión. Entonces, yo creo que es fundamental potenciar esa publicidad que da a conocer la sociedad civil para que salga a pararlo, porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Es mi pregunta. Muy bien. La última pregunta.
Sí, mi pregunta es profundizar más en un proyecto de España. Don Eduardo ha dicho desde Fundación lo hace. Pero yo creo que lo que importa es crear un proyecto sugestivo de vida en común. ¿Y por qué es diferente a la transición? Porque en la transición, PSOE, UCD, etcétera, tenían un proyecto de España. Ahora carecemos de un proyecto sugestivo ampliamente compartido. Este foro, esta nueva iniciativa, se anima con, o ven ustedes la posibilidad de crear un consenso mayor de un proyecto sugestivo que ofrezcamos a la sociedad para ejercer un cierto liderazgo positivo. Estupendo. María, tenemos hasta la 1:15, ¿no es eso? No, a la 1. ¿Es a la 1? Sí, sí, sí. Es que me cambiáis el guión permanentemente. No, Y además yo quería hablar, es que es una cosa intolerable realmente eso. ¿Contesto a este? ¿El qué? A este que ha hecho una pregunta. ¿Quieres? No, es un minuto si quieres. No hay problema. María, ¿te has subido para decir por qué tenemos que acabar a la 1? No tenemos... Bueno, Porque pues están dicen diciendo que siga. podemos alargar todavía un poco. Tenemos hasta la 1:15. Es que lo importante es el debate. Más preguntas. No hay más preguntas. Adelante. Eduardo. Sí, gracias por la alusión. Efectivamente, el proyecto tiene que ser un proyecto sugestivo de vida en común. Para hacer eso es para lo que intentamos aglutinar a la mayor parte de la sociedad civil y que les diga a los políticos que nos den un proyecto o que nos escuchen al proyecto. El proyecto de la transición fue Europa. Se ha dicho que España fuera un país normal, no la anomalía de Europa, que fuera un país europeo como los demás. Ese proyecto ya se terminó y, gracias a Dios, con éxito. Estamos en Europa, somos un país europeo normal. Lo que se hizo en la transición ha triunfado. ¿Cuál es el siguiente proyecto? Si puede ser construyendo sobre el anterior, no como la túnica de Penélope de tejer y destejer, sino sobre esa base, ¿qué podemos hacer? Creo que tanto en el interior como en el exterior hay muchas ideas sugestivas. En vez de estar, como hace, porque tiene que hacer la clase política, subrayando lo que nos divide, vamos a empezar a subrayar lo que nos une, que son más cosas que las que nos dividen. Si les obligamos como sociedad civil a que se ocupen de las cosas que nos unen en vez de las cosas que nos separan, será posible hacer un nuevo proyecto nacional. Muy bien. Tu turno. Quería decir lo siguiente, agradecer de verdad a Aldo Cese que organice de vez en cuando estas reuniones sobre la sociedad civil y sobre los retos y desafíos. Y yo lo que quería transmitir otra vez es que, en efecto, el mapa de la sociedad civil en el mundo es muy claro. La sociedad civil es muy fuerte en los países anglosajones, es más débil en el sur de Europa y mejora en el centro de Europa y en los países nórdicos, que, como he dicho otras veces, pues son unos países realmente intolerables porque se han convertido en el ejemplo para todo. Lo hacen todo bien, distribuyen bien la riqueza, son intolerables realmente. Se debe fundamentalmente al frío que tienen y la obligación que tienen de ser disciplinados y obedientes, ¿no? Pero el tema de la sociedad civil en España es un tema serio en el sentido, por ejemplo, de que unos factores, lo hemos comentado con Eduardo de vez en cuando, es la disgregación de la propia sociedad civil. Es decir, en estos momentos hay 17 ONGs que se dedican a España y el Sahara. Bueno, pues en vez de 17, podíamos reducirlo a 3 importantes que se ocuparan de verdad del tema Sahara. No podemos seguir disgregando a la sociedad civil. Tenemos que hacer un esfuerzo de colectividad. La cantidad de sociedad civil que hay para todos los temas es realmente ridículo. Es realmente ridículo. No tenemos. Y es que en España el tema de los protagonismos y de los individualismos es tremendo. Europa se ha hecho a base de coaliciones electorales. En España, la primera y única coalición electoral que se ha hecho ha sido la reciente entre PSOE y Unidos Podemos. No ha habido nunca otra, en la historia de la democracia, otra coalición electoral. Europa se ha hecho a base de coaliciones electorales. Eso algo quiere decir. Quiere decir que nuestra capacidad de diálogo y de consenso es difícil, ¿no? Y hay que repetir otra vez que la democracia
no consiste en que estemos todos de acuerdo, sino en que convivamos en desacuerdo. Esa es la democracia. Es el único sistema que permite de verdad convivir en desacuerdo. Y eso implica diálogo. Y eso es lo que hemos tenido hoy. Y yo creo que debemos felicitarnos de haber hecho la mejor reunión sobre sociedad civil que nunca ha habido en la historia. Muchas gracias a todos. Bueno, pues en definitiva aquí hemos marcado, lo marcaba Eduardo, tres principales retos que son la educación, la demografía y las nuevas tecnologías. Y recordaba Eduardo Serra, los políticos son nuestros representantes y nosotros, cada uno de ustedes, son los dueños. Miremos, eso sí, al futuro con optimismo. Muchísimas gracias. Hacemos un pequeño receso de 10 minutos y a continuación comenzará el acto de clausura. Gracias.